Muy buenos días a todos los estudiantes de grado décimo del Gimnasio Moderno del SINU. Les habla el profesor Iván y en esta mañana estaremos desarrollando la asignatura de Ciencias Económicas. El día de hoy intentaremos desarrollar uno de los temas de mucha importancia para nuestro país, pero tendremos que entenderlo históricamente y cómo rige hoy en día. Estaremos hablando de los organismos de control político. Los organismos de control político entendido como un ejercicio de garantías y de derechos que ha sido asignado al pueblo colombiano, ¿cierto? Pero hay que entenderlo desde su historia y saber que esto no ha sido gratis. Por eso los voy a invitar a que podamos irnos un poco dentro de la historia a lo que fue la construcción de la constitución política y las constituciones políticas que han estado vigentes en nuestro país. Como todos sabemos, la constitución de 1886 no cumplía una serie de garantías sobre todo para la población que se encontraba más vulnerable y sin estado de poder dentro de nuestro país. Es así como muchas de las injusticias, muchos de los diferentes ejercicios de dominación que siempre ha tenido las clases más dominantes de nuestro país, hicieron que aquellos más vulnerables y menos favorecidos empezaran un día a pensarse en que necesitaban derechos, que necesitaban formas de reivindicar su vida en dignidad, que necesitaban encontrar nuevas rutas para poder acceder a mayores garantías sociales y de esta manera poder desarrollar sus vidas a plenitud. Para entender este ejercicio, yo los voy a invitar a vernos inicialmente las siguientes diapositivas donde intentaré explicar un poco cómo fue ese ejercicio de la construcción de estas normas, de la construcción de estos aparatos que terminan funcionando en garantía del ejercicio de los derechos de las personas y los civiles en nuestro país. Inicialmente, entender que los órganos de control político nacen en una constitución, nacen en la Constitución de 1991, no es antes de esta que se le otorga al pueblo colombiano la facilidad de defenderse frente a quienes siempre están dentro de los gobiernos o defenderse frente a quienes siempre están en los órganos de poder. Es así como en 1991 aparecen los organismos de control político que están establecidos en su capítulo quinto. En su título quinto, capítulo primero, exactamente los encontramos entre los artículos 117, 118 y 119, al igual que en el título décimo, capítulo 1 y 2, encontramos un poco definidos cuáles son las funciones y cómo se organizan cada uno de estos organismos de control político. Para empezar o entrar en detalle, hablar de los organismos de control político es hablar esencialmente de tres. En especie, tenemos a la Defensoría del Pueblo, tenemos a la Contraloría General de la Nación o Contraloría General de la República y encontramos a la Procuraduría General de la Nación. Estos tres instrumentos con unas funciones específicas y con un mandato específico cumplen en cierta medida el carácter de defensa de los derechos humanos frente al ciudadano. Pero vamos a empezar a desarrollar cada uno de ellos y miremos qué beneficios trajo la construcción de cada uno de estas instituciones o aparatos para el pueblo colombiano. En primera medida nos encontramos con la Procuraduría y entender a la Procuraduría es entender de que la Procuraduría avanza investigaciones, pero ojo, las investigaciones que avanza la Procuraduría, a diferencia de la Fiscalía General de la Nación, es una investigación de tipo disciplinario. Eso quiere decir que investiga las funciones, el comportamiento y el buen actuar de los funcionarios y servidores públicos. Dice, ante la irregularidad de los servidores públicos, la Procuraduría es autónoma en el ejercicio de sus investigaciones y en la ejecución de sus determinaciones. Claro que la Procuraduría termina generando sanciones o termina generando una serie de prohibiciones frente o cuando se encuentren malos tratos, se encuentren malas acciones, se encuentre un incumplimiento del trabajo por parte de los servidores públicos que siempre se encuentran vigilados de la Procuraduría. Por eso es importante saber cuándo nosotros acudimos a la Procuraduría. Acudimos cuando tenemos un caso que tiene que ver de carácter disciplinario y no judicial con un servidor público. Esto hay que irlo entendiendo un poco para en medida saber cuándo nosotros debemos acatar unos instrumentos y cuándo debemos acatar o utilizar otros. Sin embargo, la función de la Procuraduría son claras. Es hacer un proceso dentro de esta misma, ¿cierto? Pero en función
de los funcionarios públicos. En su calidad de sujeto procesal, la Procuraduría General de la Nación interviene ante las jurisdicciones administrativas, constitucionales y ante las diferentes instancias jurisdiccionales. ¿Esto qué quiere decir? Que la Procuraduría tiene autonomía, tiene potestad y tiene peso en este país para poder tomar decisiones frente a aquellos que se encuentren violando la norma y la ley. Malversación de fondos, malos tratos administrativos, malos procesos y cualquier sinnúmero de ejemplos que podamos encontrar en este proceso. Existe un procurador, ahí tenemos un poco como el sustento jurídico de donde se encuentra esto, artículo 277 de la Constitución y la ley 734 de 2002, donde le dan las funciones al Procurador General de la Nación y los delegados en los diferentes territorios o en las diferentes territorialidades. Sucede que para entender un poco todo lo que les vengo explicando hay que entenderlo a partir del siguiente organigrama. En primera medida nos encontramos al Estado y a su jefe de Estado en presidencia como cabeza, como jefe máximo, jefe en máximo de las fuerzas militares también. Pero alrededor de eso nos encontramos una serie de aparatos que terminan ejecutando en funciones. La parte legislativa, ejecutiva y judicial, pero alrededor de eso también están con un mismo peso los órganos de control político, ¿cierto? Que hemos venido estudiando, Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo, en función de salvaguardar o por lo menos en función o al nivel de poder pelear los derechos de las personas frente al Estado. Y asimismo, aunque no es el caso que estudiaremos el día de hoy, encontramos los órganos electorales, donde también cumplen una función en medida de salvaguardar sobre todo los procesos electorales que se viven en nuestro país. Entonces, teniendo en cuenta esto, nos damos cuenta de que el peso de los órganos de control político está por igual al legislativo, el ejecutivo y el judicial en función de poder salvaguardar sobre todo los intereses de las poblaciones que no se encuentran gobernando, o sea, las personas normales, civiles y del común. Alrededor de eso nos encontramos con otro ejercicio, y es la Contraloría General de la República. Es un máximo órgano de control fiscal del Estado y tiene por misión procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos. Entonces nos damos cuenta que cuando aparece un caso sobre eso de malversación de fondos, y con malversación de fondos no estoy hablando que se lo hayan robado, que hayan hecho, sino que muchas veces los fondos públicos deben ser, uno, utilizado para lo que es destinado y utilizado lo que se ha asignado. Muchas veces nos encontrábamos en los casos de nuestro país que, primero, las obras no eran entregadas en el tiempo que estaba estipulada, por lo que obligaba a los contratistas y a quienes entregaban los dineros a hacer adiciones presupuestales para poder continuar siempre las obras, teniendo en cuenta que había un margen siempre alrededor de los precios que iban cambiando de años a años y de todas las necesidades que necesita la obra. Esto se volvió una práctica muy recurrente, sobre todo en las clases políticas colombianas, en función también de adquirir cada día más capital por medio de la construcción de obras o por medio del cemento. De esta medida, la Contraloría ahí es donde interviene y empieza a mirar si los fondos destinados y sobre todo los bienes públicos están siendo utilizados en función de lo que ha sido asignado. Un ejemplo. Hay un caso muy particular en la ciudad de Montería y es que la casa que perteneció a Salvatore Mancuso fue entregada a la Universidad de Córdoba como medida de reparación. Esta reparación lo que buscaba era que aquí se construyera un centro de investigación y de memoria histórica. Ese fue el objetivo con el que se entrega la casa. La Universidad de Córdoba decide que no va a ser eso, que va a ser un centro de idiomas y empieza a instalar el centro de idiomas, por lo que estos organismos vienen y quitan nuevamente el bien público. ¿Por qué? Porque no fue utilizado para su fin último. Y la universidad se quedó sin la casa, que era una casa y una sede muy amplia para poder construir cualquier escenario ahí. Como por poner muchos ejemplos, o por qué no hacer investigación, un ejemplo, cuando no se está invirtiendo el dinero en lo que es. Entonces resulta y pasa que entre el plan de desarrollo que tiene cada alcalde o cada gobernador, está estipulado que el presupuesto va para educación, pero él por coimas termina desviándolo para la construcción de un parque, que termina siendo beneficioso para la comunidad, pero no estaba destinado el presupuesto para eso. Y es ahí cuando la Contraloría empieza a hacer
Uno, revisión fiscal de los manejos y los fondos. Evaluar los resultados de las organizaciones y entidades del Estado para determinar si adquieren compromiso frente a esto, o sea, hablar del marco legal y examinar la responsabilidad que tienen frente a los estados financieros. Ahí en medida sabemos si los alcaldes en verdad o los gobernadores tuvieron culpa o no, o cualquier servidor público. De esta misma manera nos damos cuenta de que ponen sanciones y siempre intenta reservar el patrimonio público. ¿Qué sucede? ¿Quiénes son sujetos de vigilancia, como les comentaba hace un poco, de la Contraloría? Fácil. Los ministerios públicos, donde incluso pertenece la Defensoría del Pueblo, porque hay que entender que la Defensoría del Pueblo es una entidad del Ministerio Público. De las organizaciones electorales también son vigilantes por parte de la Contraloría. El Banco de la República lo vigila la Contraloría. Y los particulares que cumplan funciones públicas o administren bienes y recursos de la nación, en el caso que les daba de los alcaldes y gobernadores. ¿Cuál es la función del Contralor? Llevar el registro de la deuda pública de la nación y de las entidades territoriales, saber cómo está el país endeudado, saber para fiscalmente cómo se encuentra, saber cuál es la rentabilidad, saber hacia dónde vamos en creciente o en bajada y saber qué medidas fiscales tomar. Presentar un informe, ¿a quién se lo presenta? Al Congreso de la República, sobre todo en el tema de recursos naturales y medio ambiente. Y termina definiendo la política y los planes y programas que terminan ejecutándose en los territorios producto de todo esto que hemos venido recogiendo. Entonces, entender que la Procuraduría hace investigaciones de tipo disciplinario, la Contraloría hace revisión fiscal y del presupuesto y de los bienes públicos, y nos encontramos entonces con que aparece un nuevo escenario que, como les comentaba anteriormente, hace parte del Ministerio Público y nace con una función específica, y es la de defender los derechos humanos, que muchas veces nosotros solamente la limitamos al hecho de que son quienes prestan los abogados de oficio cuando no hay defensa, pero tiene una función mucho más amplia alrededor de la promoción, defensa y divulgación de los derechos humanos. Y nos encontramos con la Defensoría del Pueblo, que ejerce sus funciones con la dirección del Procurador General. Es el Procurador General que termina ejerciendo funciones sobre la Defensoría y es elegido por la Cámara de Representantes. ¿Quién? El Defensor del Pueblo. ¿Cierto? ¿Y qué funciones tienes? Ahí encontramos también su argumento jurídico en el artículo 282 de la Constitución Política y nos dice que es velar la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. ¿Cierto? Mirar a ver que las personas en los territorios no estén siendo atropelladas, mirar a ver que el Estado lleve todas las posibilidades y todas las ventajas institucionales, mirar a ver hasta dónde podemos también como población civil estar al frente y salvaguardar la vida de algunas de las personas que se encuentren en riesgo, mirar a ver que aquellas personas que están vulnerables frente a ejercicios geológicos como el tema de derrumbes, como el tema de remoción y que estén cerca de su casa, atiende o son atendidos por el Estado. En esa medida, la Defensoría del Pueblo entra a jugar todo el marco general de los derechos humanos y determina todo un sistema y un aparato para poder entablar las querellas o entablar las denuncias de los ciudadanos frente a aquellos ejercicios donde se vean vulnerados en los derechos. De esta manera quería mostrarles un poco lo que han sido los órganos de control político. Me permitiré entonces mostrarles el siguiente video y con esto damos por finalizado el tema de control político. Recuerden estar pendientes a las orientaciones que sincrónicamente les estoy dando para el desarrollo de las actividades que saldrán de este video.
Created using